etimología del dolor. Eh, el dolor, entonces, es una sensación, nosotros lo clasificamos como síntoma y nos define como una experiencia de tipo sensorial, y esta también va a generar un componente emocional que es desagradable en las personas. Aunque esto en ciertas patologías psiquiátricas puede tener, ¿no?, otra connotación, ¿no? En algunas personas, se vuelve como una sensación agradable, pero normalmente es una experiencia sensorial, emocional desagradable. Esto se va a asociar a lo que es una lesión tisular real o potencial. Esto es descrita también ocasionada, o esta también es descrita o ocasionada por esta lesión, ¿no? Entonces, la lesión puede ocasionar lo que es el dolor. Ahora, si nosotros, hacemos algo de memoria, cada uno de nosotros ha sentido siempre algo de dolor en algún punto de su vida, se ha lastimado por una caída, un golpe o tal vez algún tipo de dolor visceral. Entonces, es una sensación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos medirlo exactamente, el grado de dolor, porque unas personas tienen umbrales de dolor mucho más grandes y otros mucho más pequeños. Entonces, algunos son incluso más tolerantes al dolor que otras personas. Esto quiere decir que cuando una persona puede decir que le duele demasiado, puede ser subjetivo y no ser tan grave la lesión. En cambio, otras personas que tienen umbrales de tolerancia mucho más grandes pueden indicar que no les duele mucho o casi nada, y realmente la lesión es grande. Por ejemplo, hay casos donde hay apendicitis o procesos de peritonitis donde el paciente indica que no siente mucho dolor, y uno, por no revisar adecuadamente al paciente, puede decir: "Sí, le damos alta, que se vaya", y luego de unas horas regresa, ¿no? Más complicado. Entonces, es un tipo de sensación subjetiva. Nosotros, tenemos que siempre, revisar todo lo que es la parte de la semiología y también los exámenes complementarios para estar seguros de que este tipo de dolor no es una lesión mucho más grave. Como les mencionaba, hay pacientes que pueden quejarse mucho, pero la lesión no es muy grande, y otros es una mínima cantidad. No piensen que todos van a venir y decir que no les duele mucho, pero la lesión es mucho más grave. Entonces, es un síntoma que nosotros tenemos que evaluar muy bien y tenemos que asociar a la lesión que está originando este tipo de síntoma. Otro detalle con el dolor es, que muchas veces, hay pacientes que ya se han medicado. Entonces, vienen y indican que el dolor no es muy fuerte, pero cuando se hace la anamnesis, entonces el paciente nos indica: "Sí, he tomado una pastilla". Entonces, esto enmascara o oculta lo que es la gravedad del dolor. Por tanto, es siempre, bueno y importante preguntar si el paciente se ha automedicado o ha tomado algún medicamento, porque eso nos puede dar una información falsa de lo que es el grado de dolor. Esta sensación básicamente, también tiene algo positivo, debido a que gracias a esto un paciente se hace consciente, o una persona se hace consciente de que hay una lesión dentro del organismo o hay algo que no está marchando muy bien. Entonces acude al personal de salud para solucionarlo. En algunas enfermedades no existe el dolor inicialmente. Entonces, como no hay dolor, el paciente no toma conciencia de la enfermedad, y esto puede hacer que la enfermedad vaya avanzando y vaya complicándose con el tiempo. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus no duele. Entonces, esto ocasiona que la persona no le dé importancia, pese a que sus laboratorios pueden salir con hiperglicemias. Al no sentir dolor, el paciente no le da importancia y solamente acude cuando ya la enfermedad se ha complicado, cuando está con las complicaciones, micro o macroangiopáticas. Entonces, el paciente acude, pero ya esas complicaciones ya no son fáciles de resolver. Entonces, este síntoma es un punto clave dentro de lo que es la atención del paciente. Por eso tenemos que ir estudiando todo lo que son las características, todo lo que es la parte de la fisiopatología del dolor, para también comprender cómo nosotros podemos ayudar al paciente a encontrar una solución a este problema.
Muy bien, esto lo van a ir viendo bastante en otras materias, ¿no? Una de ellas en la parte de semiología, lo que son las características del dolor. Nosotros cuando tenemos un paciente que nos indica, ¿no? Que le duele alguna parte de su cuerpo, vamos a ver, ¿no? Primero lo que es la aparición del dolor. Eso quiere decir cuándo se ha iniciado, cuáles han sido los motivos o las causas por las cuales se ha iniciado. Luego tenemos lo que es la localización, ¿no? Que nos indica el sitio donde se ubica el dolor. Esto es importante para relacionar a las estructuras que posiblemente estén lesionadas o sufran algún daño. Luego tenemos la intensidad. Esto ya es un poco más subjetivo. Existen escalas para tratar de evaluar lo que es la intensidad del dolor, pero está siempre sujeto al subjetivismo debido a que algunas personas pueden sentir el dolor mucho más fuerte y otras tienen umbrales de tolerancia mucho mayores y no sienten mucho dolor. Entonces, es algo un poco más subjetivo, ¿no? Entonces, puede haber escalas o métodos para evaluarlo. Luego, lo que es la cualidad y la continuidad. Esto quiere decir el tipo de dolor que se puede comparar con experiencias previas, es decir, comparar, es decir, usted alguna vez se cayó, ese dolor es similar al que siente ahora o es mucho mayor o mucho menor, ¿no? Entonces tratar de comparar a lo que son acontecimientos anteriores para darnos una idea. Luego, algo importante también es la irradiación. ¿Dónde va el dolor o en qué regiones también siente dolor? Entonces, esto es importante porque existe lo que son los dermatomas y también en el caso del dolor visceral, estas al llegar a la columna eh, dorsal o principalmente a la médula, entonces va a tener contacto con los dermatomas y esto ocasiona lo que es la irradiación. Vamos a hablar un poco más adelante justamente de esto. Luego, ¿qué otros signos o síntomas acompañan al dolor? ¿No? Entonces, esto también es importante para lo que es ver cuáles son las estructuras que podrían estar lesionadas o cuáles son los elementos que están desencadenando el dolor, ¿no? O fenómenos que acompañan al dolor. Algunas veces puedes ver elevación de la temperatura, entonces sería un proceso inflamatorio. Luego también puede haber fenómenos neurológicos y todo esto también nos va a dar una idea de lo que está ocurriendo y lo que está ocasionando, originando lo que es el dolor. Bueno, dentro de lo que es la clasificación, entonces existen varios criterios para clasificar. El dolor se puede clasificar de distintas maneras. Entonces, algunas pautas que nos dan los textos nos indica que para clasificar el dolor podemos tener en cuenta lo que son los mecanismos neurofisiológicos para la generación del dolor. Entonces, para esto nosotros tenemos que comprender cómo se genera el dolor, cómo se transmite y cómo se procesa en el sistema nervioso central. Y de este conocimiento nosotros podemos ya comprender cómo una persona va a generar o cómo va a afrontar lo que es el dolor y también cómo nosotros podemos darle alguna solución o algún tratamiento para aliviar. Recordemos que el dolor es un síntoma, entonces nosotros podemos aliviarlo, pero tenemos que tratar la causa, lo que es la parte básica o la etiología de ese dolor. Entonces, si no tratamos lo que es el gatillante, el iniciador del dolor, este puede ir continuando a lo largo del tiempo, ¿no? Existe, por ejemplo, lo que es el dolor crónico, que dura años. Entonces, existen enfermedades que pueden permanecer varios años en una persona y esto ocasiona un dolor constante. Y si no se soluciona esa enfermedad, entonces el dolor va a continuar. Luego, tiene también que tenerse en cuenta lo que es la duración del dolor. Luego, otra pauta que nos da como criterio es tener en cuenta también las estructuras que dan lugar al origen del dolor. Esto es importante, por ejemplo, no es lo mismo un dolor somático con un dolor neuropático. El dolor somático va a disminuir y va a desaparecer en cuando las estructuras se reparen o la noxa que está ocasionando esto desaparezca. El neuropático está muy asociado a lo que es la estructura del sistema nervioso, entonces si este no se soluciona o si continúa, entonces va a hacer que el dolor permanezca mucho más tiempo. Y también algo importante es la topografía. ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es la ubicación del punto doloroso?
Muy bien, vamos a entrar a lo que son las clasificaciones del dolor. Según el mecanismo neurofisiológico, el dolor puede clasificarse en el dolor nociceptivo y en el dolor neuropático. El dolor nociceptivo aparece como consecuencia, nos indica, de la aplicación de algún estímulo que produce el daño o la lesión. Este daño o lesión puede ser en órganos somáticos o también en órganos viscerales. Entonces, imagínense una caída, un elemento que golpea contra lo que es la superficie corporal, la isquemia, todos estos elementos pueden generar dolor. Y estos frecuentemente van a cumplir una misión de protección. Es decir, están avisando a la persona que existe un daño en algún tejido y esta persona debe tomar la previsión para no incrementar más el daño o alejarse del elemento que le está causando el daño. Por ejemplo, puede ser que una persona accidentalmente ponga su mano sobre el fuego. Entonces el organismo, mediante el dolor, le va a avisar que se está quemando el tejido y la persona rápidamente va a retirar lo que es su extremidad del fuego, ¿no? Para evitar más lesión. Lo mismo si una persona, por ejemplo, tiene una disminución en lo que es la luz vascular en el corazón, por ejemplo, la angina, que es un tipo de dolor, le va a avisar que existe un proceso de isquemia en el miocardio. Entonces, la persona tiene que tomar sus recaudos para disminuir lo que es el consumo de grasas y también mejorar lo que es su actividad física para evitar lo que es el bloqueo de las arterias coronarias. Entonces, el dolor, como indica aquí, tiene un componente de protección porque avisa al cuerpo que existe una lesión o que está ocurriendo una lesión en algún órgano o algún tejido del cuerpo. En relación al dolor neuropático, es un dolor que se ha iniciado o causado por una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso. Entonces, en este caso no existe un daño a algún órgano o tejido, sino existe una disfunción en el sistema nervioso. Y esta disfunción puede ser por un daño, pero en el sistema nervioso, en una fibra nerviosa. Este dolor raramente tiene una misión de protección, porque es más por una disfunción del sistema nervioso. Ejemplo, un dolor neuropático tenemos lo que son las neuralgias del trigémino. En algunas personas, alguna de las ramas del trigémino puede sufrir un proceso de estimulación o disfunción y esto ocasiona que la persona tenga un dolor fuerte, intenso en lo que es el rostro. Y lo malo de este dolor neuropático es que no cede a los analgésicos comunes, ¿no? Entonces uno puede tomar un ibuprofeno, diclofenaco y no le va a ayudar porque es un dolor neuropático. No es por una estructura muscular o cutánea que se ha lesionado, sino es una disfunción del sistema nervioso. Muy bien, entonces estos son los dos tipos de dolor según el mecanismo neurofisiológico. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central? Primero tenemos una fase de transducción. En esta fase de transducción, los estímulos nocivos van a convertirse en potenciales de acción. Como ustedes saben, por ejemplo, en el dolor somático, una persona puede caerse y esa caída puede generar una contusión en una parte del cuerpo. Ese estímulo mecánico inicial, que es la compresión de los tejidos superficiales por la caída, tiene que transformarse en información que el sistema nervioso puede entender. Por eso se llama la transducción. Entonces, esa conversión de la información se hace mediante la conversión a potenciales de acción. Ustedes saben que el sistema nervioso, toda la información lo va a enviar mediante potenciales de acción. Entonces, los receptores, en este caso los receptores del dolor, tienen ese trabajo de transformar lo que es el estímulo mecánico, la compresión, en potenciales de acción. Ya ustedes en fisiología han visto cómo se hace esta etapa de transducción, ¿no? En este caso, tenemos los receptores que son las terminaciones nerviosas libres que están repartidas por todo el cuerpo. Son uno de los receptores más distribuidos, ampliamente distribuidos en el cuerpo. Y estos reaccionan frente a lo que son estímulos lesivos contra los tejidos. Por ejemplo, puede ser lesión contra las células cutáneas, contra las células musculares y así sucesivamente.
Estos receptores también pueden mandar información sobre lo que es la presión y generalmente el umbral de transmisión está más que todo elevado para lo que son estímulos táctiles, es decir, la presión, lo que es el tacto grosero, el tacto fino, pero en ciertos lugares, por ejemplo, la córnea, tenemos también lo que es en la membrana timpánica, el umbral de las terminaciones libres es mucho más alto para la transmisión del dolor. Es decir, que no transmiten tanto lo que es la información de presión o tacto, sino transmiten más la sensación dolorosa. Entonces, una vez que estos receptores, que son las terminaciones libres, son estimulados por esta presión exagerada que puede lastimar los tejidos, entonces viene la segunda fase, que sería la transmisión. Este potencial de acción se va a propagar y va a ascender a través de las vías nerviosas del sistema nervioso periférico en un principio y luego por el sistema nervioso central. Entonces sucede la transducción, el receptor ya ha transformado todo el estímulo en potenciales de acción y eso se va a transmitir hacia lo que es el asta posterior de la médula espinal. Entonces, esta transmisión en un principio es por vías periféricas, como ustedes saben o recuerdan, son por dos fibras nerviosas principalmente, las fibras de tipo C y las fibras A delta. Una vez que llega a la médula espinal, va a irse al asta posterior, que es el asta relacionada con la sensibilidad. Juntamente van a llegar también estímulos táctiles, vibratorios, pero vamos a ver más adelante cómo se separan las vías dolorosas de las vías táctiles normales. Luego de esto viene la modulación o la antinocicepción. ¿Qué quiere decir esto? Las vías nerviosas van a llevar la información a través de la médula espinal, el tallo encefálico, hasta el tálamo óptico, que es un punto importante para la transmisión del dolor. De ahí se va a llevar al sistema nervioso central, específicamente al cerebro, algunas a ciertos núcleos que están en lo que es la parte de la base del cerebro y también a la corteza sensitiva. Ahora, eh, existe una vía descendente por la cual el sistema nervioso va a modular lo que es el proceso de dolor. Entonces, en esta fase, que es la tercera fase, hay un proceso donde la transmisión dolorosa va a ser atenuada en distintos niveles. Entonces, a nivel del tallo, a nivel de la médula espinal, del mismo cerebro, va a disminuirse la transmisión del dolor. ¿Por qué? Porque es una información que genera angustia y sufrimiento. Entonces, si se llevara con la misma intensidad toda esta información, la persona quedaría sometido a una intensa sensación de angustia, ¿no? Y esto, digamos, va a impedir lo que es la realización de actividades, ¿no? O lo que son las actividades habituales de la persona. Entonces, el sistema nervioso central va a disminuir la transmisión para que poco a poco vaya disminuyendo la percepción del dolor. Entonces, seguramente ustedes recuerdan cuando se han golpeado tal vez al caminar, eh, el dolor en un principio es fuerte y luego va disminuyendo. Entonces, eso es por la neuromodulación. Y esto hace que la transmisión ya vaya perdiendo fuerza, ¿no? Para disminuir la angustia y el sufrimiento en la persona. Luego se hace consciente la percepción, ¿no? Entonces la persona, mientras está ocurriendo todo esto, entonces ya tiene esa experiencia emocional y subjetiva. Por eso esta palabra se repite tanto, ¿no? Porque hay personas que pueden sentirlo mucho más fuerte y otros con menor intensidad del dolor. Y se hace consciente lo que es la sensación del dolor, después de generar todos estos pasos, ¿no? La transducción, la transmisión, la modulación, entonces ya se hace consciente la percepción del dolor. Ahora, la percepción del dolor es un elemento que no va a ser netamente en la corteza cerebral, sino esta percepción ya va a empezar desde el tálamo. El tálamo, entonces, es una estructura nerviosa que ya empieza a hacer consciente lo que es el dolor. Y las estructuras superiores, principalmente la corteza somatosensitiva, más que todo va a generar un mapa topográfico para la ubicación de ese estímulo doloroso. Aunque incluso se ha visto que el tálamo tiene su propio mapa topográfico con el cual nosotros podemos ubicar, pero de forma podríamos decir, más grosera lo que es la ubicación del estímulo doloroso.
pero la ubicación más fina va a ser gracias a lo que es la corteza somatosensitiva. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es el dolor nociceptivo. Entonces, ese es el dolor más común que podemos encontrar, donde existe un estímulo inicial, el cual genera una lesión del tejido. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo cómo esta persona accidentalmente ha tocado lo que es la llama de una vela o el fuego que está en la vela. Inmediatamente el tejido adyacente empieza a ser destruido por el calor y esto genera la liberación de ciertas sustancias que vamos a ver un poco más adelante, los cuales estimulan las terminaciones nerviosas libres. Esta- Estas terminaciones nerviosas libres empiezan este proceso de transducción, que es convertir todo ese estímulo, en este caso lesivo, ¿no? Por la destrucción de las células, en información de potenciales de acción, los cuales son llevadas por las fibras de tipo C y A delta, o las fibras nerviosas que ustedes han ido estudiando en anatomía, ¿no? Entonces, una vez que esto llega a lo que es la parte dorsal, en la columna vertebral, va a ingresar, ¿no? Por los agujeros de conjunción hasta lo que es el conducto medular. En este lugar, a través de lo que es la raíz posterior, va a ingresar a lo que es la médula hacia el asta posterior. Y del asta posterior va a llegar a las láminas, ¿no? De Rexet y posteriormente va a ser una decusación al lado opuesto. Entonces, en lo que señala la vía dolorosa, la médula espinal lleva las sensaciones realizando una decusación primeramente. Entonces, todo lo que es fibras nerviosas del dolor del lado derecho se van a pasar al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho. Luego de esa decusación, las fibras llevan la información de forma ascendente hasta llegar a los centros nerviosos superiores. Y ahí tenemos lo que es el tallo encefálico. Desde esta médula, tallo encefálico y también lo que es el cerebro, ya empieza un proceso de modulación del dolor. Esto quiere decir que va a ir disminuyendo la intensidad del estímulo. Posteriormente, ya llegando al tálamo, ¿no? El tálamo es una estructura importante para esto, y a la corteza cerebral ya se hace la percepción del dolor, ¿no? Esta persona es consciente del dolor. Este proceso, si bien es un poco lento cuando yo lo explico, es sumamente rápido, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando empieza la lesión, ya la persona es consciente del daño. Inmediatamente que va a ser como acto reflejo, entonces va a retirar lo que es la mano del elemento que está generando la lesión, ¿no? Bueno, normalmente si está consciente, ¿no? Si está inconsciente, entonces puede ser que el estímulo nocivo siga generando la destrucción de los tejidos, ¿no? Imagínense, hay un incendio y por lo que es la acumulación de CO2, monóxido de carbono, una persona pierde la conciencia. Y esto hace que el fuego siga avanzando y puede terminar quemando a la persona, pero debido a que no está consciente, entonces no puede generar la retirada o escapar del estímulo lesivo en este caso. Tenemos en la siguiente imagen también el mismo proceso, ¿no? Tenemos normalmente una fogata que está ahí y la persona ya tiene conciencia de que eso le va a causar lesión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Existe experiencias previas, ¿no? Y la persona ya desde pequeño sabe que el fuego es peligroso, ¿no? Entonces puede quemarlo. Entonces está, como dicen, en atención, en expectación. Esto quiere decir que está cerca, pero no se va a exponer al fuego porque sabe que eso lo va a lesionar. Y el mismo fuego tiene su irradiación que ya está generando sensibilización periférica y central de las vías nerviosas. Entonces, esto también va despertando más lo que son las experiencias previas y la atención. Y va generando cambios, nos indica neuroquímicos estructurales en lo que es el sistema nervioso central y puede generar ya estados de ansiedad o depresión, ¿no? Cuando ya poco a poco se está estimulando los receptores sensitivos. Bueno, esto es lo que es el dolor nociceptivo en relación también a experiencias previas y la atención o la expectación. Muy bien, vamos a ver aquí un poco cómo se va a hacer la transducción de la señal. Tenemos para empezar lo que es una terminación libre y esta terminación libre puede tener dos tipos de activación, una activación primaria y una activación secundaria.
La activación primaria es cuando sucede la lesión. Por ejemplo, en este caso, la persona se ha caído, se ha hecho una escoriación o se ha lastimado la piel, ¿no? Entonces ahí hay una herida, ¿no? Hay un segmento de piel que está ausente por la escoriación. Y las células adyacentes y las células que han sido lesionadas empiezan a liberar ciertas sustancias, ¿no? Tenemos potasio, prostaglandinas, hidrogeniones, bradicinina. Entonces, de los vasos que han sido también lesionados en el lugar de la herida. Entonces, todas estas sustancias estimulan a lo que son las terminaciones nerviosas libres para que empiecen a generar potenciales de acción y estos sean transmitidos por las fibras nerviosas. La activación secundaria puede suceder, por ejemplo, cuando existe un proceso de inflamación. Entonces, aquí tenemos el tejido, ¿no? La piel, pero no existe una herida, sino lo que existe es un proceso de inflamación. En este caso puede haber sido una contusión, un golpe que ha lesionado a las células, pero no ha habido pérdida de lo que es sustancia, lo que es una herida como tal. Entonces, las células empiezan también a comunicarse con las fibras nerviosas. Esto lo va a hacer mediante, por ejemplo, las células cebadas que van a empezar a liberar hidrogeniones, también lo que es plaquetas que van a liberar lo que es el 5-hidroxitriptófano, y la misma fibra nerviosa va a empezar a liberar la sustancia P para poder comunicarse con las células adyacentes. Esta sustancia P es un transmisor del dolor. Luego tenemos los mismos vasos sanguíneos que también van liberando bradicinina y a su vez son también van a interactuar con lo que es la sustancia P para liberar más bradicinina. Y estas sustancias van a estimular a la terminación libre para que empiece a generar el potencial de acción y se transmita por las vías nerviosas. Una vez que el receptor ha sido estimulado, entonces transforma todos esos estímulos químicos en un principio, o si la lesión es muy grave, ¿no? Por ejemplo, pueden ser traumatismos con fracturas o pérdidas de sustancia mucho mayores, ¿no? Heridas muy profundas o grandes que incluso afecten a las propias fibras nerviosas. Entonces, eh, todo ese estímulo ya transformado en potenciales de acción va a seguir el camino a través de dos vías, las fibras nerviosas de tipo A delta y las fibras nerviosas de tipo C. Las fibras de tipo C, como ustedes pueden ver en la imagen, son fibras nerviosas amielínicas. Entonces, al no tener mielina, el dolor se va a transmitir mucho más lento a lo que es el sistema nervioso central. Las fibras A delta son fibras mielínicas, pero son fibras mielínicas pequeñas. Entonces, no van a generar una transmisión muy rápida en relación a lo que son las fibras A beta, por ejemplo, pero van a llevar el dolor rápido. ¿Listo? Entonces, aquí ya se diferencia dos tipos de transmisión. El dolor lento, que son las fibras de tipo C, amielínicas, y el dolor rápido, que son por las fibras A delta, que son fibras pequeñas amielínicas. Perdón, fibras pequeñas mielínicas. Entonces, ¿qué va a hacer estas fibras nerviosas? Van a llevar la sensación dolorosa a lo que es el sistema nervioso central, empezando en lo que es la médula espinal. Como podemos ver, entonces, incluso las fibras de tipo C pueden llevar lo que es el dolor, van a ir hasta lo que es el asta posterior. Ahí tenemos el asta posterior de lo que es la sustancia gris de la médula espinal. Y posteriormente, estas fibras nerviosas, tanto las A delta como las C, van a hacer sinapsis en lo que son las neuronas del asta dorsal. Luego de hacer sinapsis, va a haber una decusación, es decir, las fibras derechas se van al izquierdo y del izquierdo a la derecha, y así sucesivamente. Entonces van a ascender por el cordón anterolateral, por dos vías principalmente, ¿no? La neoespinotalámica y la paleoespinotalámica. La neoespinotalámica es la vía del dolor rápido y la paleoespinotalámica es la vía del dolor lento. Muy bien, aquí tenemos una imagen de lo que sucede en la médula espinal. Tenemos entonces nuestras dos fibras, las fibras de tipo C que llevan el dolor lento y las fibras de tipo A delta que llevan el dolor rápido. Las fibras de tipo C, eh, una vez que llegan a lo que es el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal, como podemos ver, van a hacer sinapsis en lo que son las láminas 2 y la lámina 3. Tenemos, ¿no? Lámina 2, lámina 3, que es conocida también como la sustancia gelatinosa de Rolando.
Posteriormente, las neuronas que han hecho sinapsis con estas van a incluso hacer sinapsis en la lámina 5 y posteriormente van a ir por la comisura de la médula y hacer una decusación, es decir, pasarse al lado opuesto, ¿no? Se van a ir las fibras del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué pasa con la vía del dolor rápido? Las fibras A delta llegan igual a lo que es el asta posterior de la médula espinal y van a hacer sinapsis, pero en la lámina 1. Entonces ahí vemos la lámina 1, que es llamada la lámina marginal. Entonces de ese punto van a ir también hacia la comisura y van a hacer también una decusación y se van a ir al lado opuesto. Entonces, luego de hacer esto, las fibras van a ascender por toda la médula hasta llegar a lo que es el tálamo y posteriormente a los otros centros nerviosos superiores. Bien, tenemos aquí una imagen donde nos está mostrando lo que es la transmisión, ¿no? Tenemos el mismo ejemplo porque eh, es un estímulo que va a generar dolor, ¿no? Cuando se quema el dedo, nos da la imagen un dedo de la mano, un dedo del pie. Entonces, ya saben, ¿no? Se lesionan los tejidos, se liberan las sustancias potasio, serotonina, bradicininas, todo aquello, y se estimulan lo que son las fibras o las terminaciones nerviosas libres, y estas llevan por las fibras C y A delta. Posteriormente van a pasar, ¿no? El ganglio raquídeo que se está observando ahí, y llegan hasta lo que es el asta posterior de la médula espinal. Ya saben, ahí hacen sinapsis con la lámina 1, las A delta, y los A3, 4, lo que es las fibras de tipo C, y la 5 también, y luego hacen su decusación. Entonces ahí se ve justamente lo que es el proceso de decusación, que es pasarse al otro lado. Una vez que han hecho su decusación, entonces van a ascender, ¿no? Por el cordón anterolateral hasta lo que son los centros nerviosos superiores. En su camino, ¿qué van a hacer? ¿No? Van a ir dejando algunas ramitas o colaterales en distintos puntos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el fascículo espino-reticular. Esta es una vía nerviosa importante porque eh, va a generar una sinapsis con lo que son los núcleos de la sustancia reticular del tallo encefálico. Entonces, de las vías nerviosas que están ascendiendo, tanto las vías neoespinotalámica y paleoespinotalámica van dejando colaterales en los núcleos de la formación o la sustancia reticular. Y esto es muy importante para lo que es el sistema de vigilia. Entonces, muchas veces para un paciente que está inconsciente, generar un estímulo doloroso enciende lo que es el sistema reticular ascendente o el sistema de vigilia para que la persona despierte, esté consciente. Entonces va dejando estas colaterales a estos núcleos. Posteriormente vamos viendo que sigue ascendiendo la vía del dolor. Va llegando hasta lo que son los núcleos mesencefálicos. Entonces en este punto también va dejando colaterales. Eh, Va dejando a la sustancia gris de la calota y a la sustancia gris periacueductal. Entonces, estos principalmente van a tener una función, la sustancia gris periacueductal, para lo que es el sistema modulador del dolor. Es decir, va a disminuir la transmisión de los impulsos dolorosos. Posteriormente, las fibras nerviosas van a llegar hasta lo que es el tálamo óptico. Entonces, en este punto tenemos nuestro tálamo óptico. Ahora, aquí vas a ver una pequeña diferenciación. La vía del dolor neoespinotalámica va a llegar casi con la integridad de todos sus fibras nerviosas, es decir, podríamos decir entre un 90-80% de las fibras nerviosas. ¿Dónde van a llegar? Entonces nos indica, ¿no? A lo que es los núcleos ventrobasales de lo que es el tálamo óptico. En cambio, la vía paleoespinotalámica, la que era del dolor lento, dolor crónico, va a llegar solamente entre un 10 a 14% de lo que son sus fibras nerviosas. Y uno se pregunta, ¿y dónde se ha quedado el resto? El resto se ha quedado en este fascículo espinoreticular, lo que es el espino mesencefálico. Entonces, en esos dos puntos se ha quedado la mayoría de las fibras del dolor lento.
y llegan una pequeña cantidad hacia los núcleos intralaminares del tálamo, ¿ya? Entonces la vía neoespinotalámica, núcleos ventrobasales y grupo nuclear posterior, y los intralaminares para la vía del dolor lento, lo que es la palioespinotalámica. En este punto generalmente también se hace una modulación del dolor y también ya empieza lo que es la ubicación o lo que es la topografía del estímulo doloroso, pero de forma grosera, es decir, más difusa, no es muy específica. Y desde este punto, las vías dolorosas van a llegar o van a ir a distintos puntos del sistema nervioso central. Principalmente van a ir a la corteza somatosensitiva para generar una ubicación más específica del estímulo doloroso. Entonces, como ustedes saben, en lo que es la corteza somatosensitiva tenemos el homúnculo sensitivo, es decir, una representación topográfica de todo el cuerpo humano. Entonces, los estímulos que llegan a este punto nos van a dar información de qué parte del cuerpo está generando el estímulo doloroso. Aparte de lo que es la corteza somatosensitiva, también van a llegar las fibras nerviosas que están llegando del tálamo óptico, lo que es la corteza cingulada. También pueden llegar a lo que es la corteza prefrontal y van a llegar también a lo que es corteza del sistema límbico. Entonces, todos estos puntos también son puntos donde van llegando fibras nerviosas del dolor que van a ya tener otro tipo de connotación. Les decía que el dolor es una sensación subjetiva que genera angustia, sufrimiento. Entonces, estos otros núcleos, la prefrontal, lo que es el sistema límbico, son justamente lugares donde se va a generar ese tipo de sensaciones, ¿no? De angustia, de sufrimiento, por lo que es la señal dolorosa. Muy bien, aquí tenemos cómo trabaja las vías del dolor en el tallo encefálico. Tenemos entonces las fibras para el dolor rápido, ¿no? Que dijimos la neoespinotalámica. Esta entonces, luego de ascender y dejar colaterales en lo que es el sistema reticular o los núcleos de la formación reticular, entonces va a llegar hasta lo que es el complejo ventrobasal y el grupo nuclear posterior del tálamo óptico. ¿Listo? Entonces, el punto principal donde llegan. En cambio, las fibras del dolor lento, que en un principio eran transmitidas por las fibras nerviosas de tipo C, van llegando y dejando también colaterales a lo que es la formación reticular o los núcleos de la formación reticular. Y estos van a dirigirse, pero en una pequeña cantidad, ¿no? Un 10% aproximadamente en los núcleos intralaminares. Y un porcentaje mucho más pequeño va a llegar ya a segmentos superiores, ¿no? A lo que es la parte del cerebro. Pero la vía neoespinotalámica casi en su integridad va a llegar a la corteza somatosensorial, prefrontal, cingulada y también del sistema límbico. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la modulación. Por una parte está generándose lo que es el ascenso de lo que es la vía dolorosa por todos los puntos que hemos ido indicando, hasta llegar en el último punto a la corteza somatosensitiva. Más que todo este punto para poder ubicar lo que es el lugar donde se genera el estímulo doloroso. Pero ya desde el tálamo óptico se hace consciente lo que es el estímulo doloroso. A su vez, en distintos puntos en el mesencéfalo, tanto en el bulbo raquídeo y en la misma médula espinal, van generándose ciertos neurotransmisores o sustancias que son analgésicos endógenos. Quiere decir esto que estas sustancias reducen la transmisión del dolor. Dentro de estas, las más importantes nos indican las endorfinas, las beta endorfinas, que va produciendo el sistema nervioso central y son nuestros analgésicos, ¿no? Naturales dentro del sistema nervioso central. Y otros son las encefalinas. Entonces, estas sustancias reducen la transmisión del dolor. Y esto en muchas personas se produce en mucho mayor cantidad. Entonces, cuando una persona produce grandes cantidades las beta-endorfinas y las encefalinas, tiene mayor tolerancia al dolor. Y una persona que no produce tantas beta-endorfinas y encefalinas tiene una tolerancia mínima a lo que es el dolor. Entonces, cualquier estímulo doloroso, esta persona lo siente mucho más fuerte. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que es el proceso
lo que es la captación del dolor. Primero tenemos la sensación que produce justamente el dolor. Puede ser ahí el fuego, el frío excesivo, calor excesivo, las contusiones, traumatismos, lesiones, ulceraciones, todo lo que daña lo que es los tejidos, las células. Luego tenemos un proceso de transducción donde las fibras nerviosas o los receptores principalmente tienen que traducir esa información química, mecánica, traumática en lo que son potenciales de acción. Esto lo va a ir transmitiendo posteriormente al sistema nervioso central y todo lo que es el sistema nervioso central hasta lo que es el tálamo óptico y de ahí a centros más superiores. La transmisión en un principio son por fibras nerviosas periféricas, ya hemos comentado las A delta y la C, y posteriormente ya se hace consciente la sensación del dolor a partir del tálamo óptico y centros superiores. Elementos que ayudan a la transmisión del dolor nos indica la colecistocinina, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo, angiotensina 2, sustancia P, que esta es importante porque se produce en las fibras nerviosas. Entonces son también neurotransmisores que pueden ayudar a la transmisión. Luego sucede lo que es la reacción, cómo la persona afronta este estímulo doloroso. Entonces lo afronta de manera emocional, ¿no? Genera esas emociones de sufrimiento, dolor, digo, sufrimiento, ansiedad, angustia. Eso es el componente emocional de la reacción de una persona. Luego tenemos el componente racional. Obviamente una persona cuando vea cuál es el elemento que está generando, ¿no? El dolor, va a retirar la extremidad del miembro, o el miembro de lo que es ese estímulo que está generando la lesión. Un dolor particularmente fuerte, por ejemplo, son las odontalgias, ¿no? Dolores por caries dental, lesión pulpar, que va a generar un dolor muy intenso. Entonces, lo racional es que esta persona vaya al odontólogo y trate lo que es su lesión. O si una persona se ha caído, se ha lastimado, entonces una fractura, tiene que ir al servicio de salud para que le puedan generar, ¿no? Una inmovilización de la extremidad, ¿no? Lo que es la reducción y posteriormente le pongan ya sea un yeso o algo para que esa persona vaya reparando los tejidos, ¿no? Tiene un componente simpático también, el sistema nervioso simpático se va a activar frente a lo que es el dolor. Luego vamos a tener también liberación de sustancia P, los receptores opioides también se van a activar por los moduladores del dolor que hemos mencionado en la anterior diapositiva. También adrenérgicos, GABA-adrenérgicos, receptores serotoninérgicos, adrenérgicos, para lo que es la neuromodulación. Esta neuromodulación tiene como objetivo reducir lo que es la transmisión del estímulo doloroso. Por una parte, van a hiperactivar las vías, pero van a anular la transmisión supraespinal. Entonces, los estímulos van a llegar normalmente hasta la médula espinal, pero a partir de la médula espinal va a reducirse su transmisión. Y esto va a generar un grado de analgesia en la persona, ¿no? Por las beta-encefalinas, por ejemplo. Pero no se va a anular completamente la transmisión del dolor. Sí va a disminuir, pero no es completa. ¿Listo? Entonces, no se genera una anestesia, sino una analgesia, que es una disminución, ¿no? del estímulo doloroso. Muy bien, entonces el dolor nociceptivo es una función fisiológica, ¿no? Que nos permite percibir, alertar y proteger al organismo de un estímulo nocivo, ¿no? Que eso es lo más importante. Este dolor nociceptivo es sumamente importante porque nos informa que algo está dañando nuestro cuerpo y nosotros, al ser conscientes de eso, rápidamente tomamos las previsiones para evitar más daño o generar ya la reparación para evitar lo que es continuar con la lesión. Luego tenemos la activación de los nociceptores, es debida a estímulos, pueden ser mecánicos, como caídas, golpes, contusiones, térmicos, calor extremo, frío extremo, o químicos, ¿no? Sustancias corrosivas, ¿no? Sustancias ácidas, o también las mismas sustancias químicas que producen las células cuando son destruidas, ¿no? Entonces, una célula que tiene en gran cantidad, tiene potasio, tiene hidrogeniones, entonces cuando una célula muere, libera todo ese potasio, hidrogeniones al tejido celular, perdón, a lo que es el tejido intersticial, y ahí las fibras nerviosas van reconociendo estas sustancias, en este caso las terminaciones libres, y generan lo que es la transducción de la señal a potenciales de acción que llevan la sensación dolorosa.
El dolor puede ser somático, es decir, de la piel, músculos, o puede ser visceral, que son los órganos internos que tenemos principalmente en el abdomen, en tórax. Ahora, el sistema nervioso está intacto. Esto quiere decir que no hay un proceso de disfunción nerviosa, sino esto está trabajando y enviando las señales dolorosas. Percibe entonces los estímulos de manera adecuada, ¿no? Entonces se quema una parte de la piel y el sistema nervioso lo lleva la señal. Cuando ya no transmitiría señal, cuando la quemadura es muy intensa, ¿no? Quemaduras profundas que queman la fibra nerviosa, entonces ahí ya no hay dolor porque no hay fibra nerviosa que transmite el dolor. Y la persona puede tranquilamente explicarnos lo que es las características del dolor. Y este tipo de dolor de tipo nociceptivo responde muy bien a lo que son los analgésicos habituales. Entonces, ustedes van a ver los analgésicos dentro del grupo de los AINES y estos se pueden utilizar tranquilamente para este tipo de dolor. Vamos a ver ahora lo que es el dolor neuropático. Este dolor neuropático es un poco especial al anterior porque su forma de generación es diferente y también la respuesta que tiene el organismo es un poco diferente. Tenemos, por ejemplo, este dolor neuropático que se puede producir por lesiones neurales, ¿no? Entonces, no hay una lesión del cuerpo, de los músculos, tejidos, sino esta lesión afecta directamente a lo que es la integridad de la fibra nerviosa o la integridad de lo que son las neuronas o lo que es el sistema nervioso. Entonces, puede haber, por ejemplo, traumatismos o más que todo, mm, digamos, tenemos una enfermedad que es un poco frecuente, ¿no? Lo que es el herpes zóster, en el cual se genera lesión neural. Esta lesión en la fibra nerviosa genera una descarga de potenciales de acción, pero ectópica. Y esto transmite información por medio de sus potencias de acción a lo que es el sistema nervioso central. La lesión puede ser a nivel de fibras nerviosas periféricas o puede ser en las neuronas de la médula espinal o también puede ser en el sistema nervioso central. Entonces, normalmente para tratarlo se puede usar, nos indica capsaicinas, anestésicos locales, ¿no? O también lo que son antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que reducen la hipersensibilización periférica, es decir, evitan la transmisión de fibras nerviosas periféricas cuando existe esta descarga ectópica. Para la hipersensibilización central existen los que son los alfa-delta ligandos, ¿no? También los antidepresivos tricíclicos, tramadol y opioides. Y posteriormente también lo que es los receptores de serotonina, norepinefrina, ¿no? O inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, antidepresivos tricíclicos, tramadol y opioides que van a actuar más al nivel del sistema nervioso central. Entonces, estas opciones se dan como pauta. Si ustedes ven, no estamos hablando de AINES ni analgésicos comunes, porque este tipo de dolor es por una disfunción, ¿no? Que algunas veces se debe por lesión directamente en la fibra nerviosa. Y los AINES normales no van a tener efecto sobre este tipo de dolor. Muy bien, entonces, este tipo de dolor, el dolor neuropático, es una lesión de la fibra nerviosa o disfunción del sistema nervioso. Y se puede subdividir, nos indica según dónde esté el daño a nivel central, sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Nos indica que hay una hipótesis, la más tradicional nos indica que hay una generación ectópica de impulsos en la membrana axonal, ¿no? Entonces, en el dibujo podemos ver, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el virus herpes simple, ¿no? Lo que les decía. Las personas que han pasado de varicela, que es una enfermedad que tal vez les ha dado cuando eran niños o jóvenes, el virus no desaparece completamente del cuerpo, sino el genoma del virus queda, podríamos decirlo, anclado a lo que es el núcleo de las células neuronales. Cuando hay una caída de lo que son las defensas o un proceso de desnutrición en la persona, entonces se reactiva este genoma viral y se van replicando lo que son los virus y estos van migrando a través de la fibra nerviosa a las terminales nerviosas.
Entonces, al llegar ahí, entonces genera lo que son, aquí tenemos la imagen de las lesiones típicas de lo que es el herpes simple o la varicela zóster. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, aquí tenemos el trayecto de los nervios intercostales, donde van apareciendo estas lesiones eritematosas, papulosas. Y la característica importante es que el paciente se queja de estas sensaciones, de un ardor, hormigueo, descargas eléctricas, algunas veces pueden ser piquetes o un frío doloroso en esta área de lo que es las heridas. Pero en este caso no es porque la persona se ha quemado o se ha caído o se ha golpeado, sino es simplemente el virus que está estimulando estas fibras nerviosas y genera estas sensaciones. Pero estas sensaciones se acompañan de dolor. Es un dolor, eh, podríamos decir, tan exquisito que tan solo esta persona al colocarse su polera o su camisa ya le empieza a generar dolor. El roce de la ropa con esta parte de la piel le duele al paciente, ¿no? Y aparte del dolor, refiere también estas sensaciones. Entonces, esto es una característica de lo que es la varicela zóster, que es una infección viral que normalmente en un inicio era, podríamos decirlo, más cutánea, pero posteriormente el genoma del virus queda latente en el núcleo de las neuronas que están en relación, por ejemplo, en este caso, de los nervios intercostales. Entonces, lo interesante es que las lesiones aparecen en el trayecto del nervio, no se van a otros lados, ¿no? Aborda solamente los dermatomas y lo que es la piel relacionado al trayecto del nervio. Muy bien, eso nos dice, su topografía corresponde entonces al territorio de inervación de la estructura neurológica afectada. Hay malos descriptores verbales. ¿Por qué? Porque el paciente nos dice, tengo un ardor en esta región. Entonces ya nos confunde, ¿no? Nosotros pensamos, si tiene un ardor, quiere decir que se ha quemado o hay algo que lo está quemando, pero no. El paciente no refiere que no se ha quemado con nada. O les dice, tengo un hormigueo en la piel. Entonces no vemos tampoco, ¿no?, rastros de eso, ¿no? Debería haber compresión de alguna fibra nerviosa para tener este hormigueo. Sensación de descargas eléctricas, ¿no? O piquetes, o frío, pero un frío que le duele. Entonces, por eso se dice que son malos descriptores verbales, ¿no? Nos da información que, que nos confunde. Pero si nosotros ya tenemos en consideración que es un dolor neuropático, entonces podemos asociar esto justamente a este tipo de enfermedades. Y algo interesante que responde mal a los analgésicos convencionales, ¿no? Entonces, desde el paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, dipirona, todo aquello, no nos va a ser muy útil para este tipo de dolor, porque no es una lesión somática o visceral, sino es un daño o podríamos decir una estimulación viral a la propia fibra nerviosa. Bien, entonces la descripción de los pacientes generalmente nos dice se siente como descargas eléctricas, una ráfaga de corriente, sienten quemazón, sensación de frío y calor. Esto es porque cuando el nervio es el que es afectado o tiene una disfunción, genera este tipo de sensaciones o indican hormigueo, ¿no? Que es frecuente este tipo de hormigueo, por ejemplo, cuando hay compresión, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el nervio cubital está detrás, ¿no? En lo que es al nivel del codo. Entonces, cuando se comprime ese lugar, sienten un hormigueo en el antebrazo y en los dedos. Entonces, por compresión se puede dar esto. Pero en este caso puede ser también lesión de la propia fibra nerviosa o una disfunción del sistema nervioso. Sensaciones de cosquilleo, picor, picazón, comezón también se puede asociar, ¿no?, a lo que es el dolor neuropático. Sensaciones de pinchazo, entumecimiento de una parte del cuerpo, sensaciones de opresión, tirantez. En el caso de del tórax, palpitaciones, un dolor punzante, cortante. Entonces se asocia a lo que es este tipo de dolor neuropático. Muy bien, las causas periféricas del dolor neuropático, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener traumatismos, pero no de piel, de lo que es músculo, sino del nervio, ¿no? Entonces, en este caso, la estrella principal es el nervio. En otros casos pueden ser metabólicos, diabetes mellitus, que también sabemos que afecta a los nervios, casos de uremia,
el herpes zóster que les iba comentando, o la varicela zóster. VIH también se menciona. Toxinas, el uso de antineoplásicos y el alcohol también puede generar disfunciones. El lupus eritematoso, poliarteritis nodosa, algunas veces carencias de niacina, tiamina, piridoxina. Y esto que es lo que muchas veces también puede afectar lo que es el cáncer, metástasis, infiltración de células neoplásicas en otros tejidos, también puede alterar lo que es la percepción del dolor. De causa central, entonces tenemos los ictus, traumatismos craneoencefálicos, lesiones de médula espinal, esclerosis múltiple en el sistema nervioso, ¿no? Tumores también se vuelve a asociar aquí. Estos pueden ser causas de lo que es el dolor neuropático. Básicamente, todas estas alteraciones van a afectar, podemos decir, lo que son la estructura del sistema nervioso y por eso se genera el dolor neuropático. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es el dolor nociceptivo y tenemos el dolor neuropático. Ya saben, ¿no? El dolor nociceptivo es causado por la activación de los receptores del dolor, ¿no? Los nociceptores. Secundario es un estímulo nóxico que puede ser un mecánico, físico, o perdón, mecánico químico. La duración depende mucho de lo que es la modulación de la señal dolorosa. En cambio, el dolor neuropático es un funcionamiento anómalo de los mecanismos de información y transmisión del estímulo nervioso. Es decir, afecta directamente a lo que es el trabajo del sistema nervioso. Una persona puede tener los dos, puede tener los dos tipos de dolor, entonces va a complicar mucho más lo que es la disquisición de la alteración, pero puede presentar. Entonces, cuando vemos una mezcla de los dos, puede deberse a un dolor nociceptivo, ¿no? O también un dolor neuropático. Muy bien, el dolor nociceptivo, ya saben, puede ser somático, puede ser visceral. Somático es localizado o bien localizado, cutáneo profundo y siempre está circunscrito a la zona dañada. Puede tener irradiación a dermatomas. Las características son sensaciones claras y precisas. El paciente nos dice, ¿no? Me duele el dedo, me duele la mano, el pómulo, ¿no? Es muy claro. Y bueno, puede tener una periodicidad constante y un dolor incidental, ¿no? En un punto. Las asociaciones son pocas, ¿no? No se asocia muchas veces a lo que es, por ejemplo, sensación de frío, calor, lo que es corriente eléctrica, no tiene ese tipo de asociación. El dolor visceral es un poco más difuso porque la inervación no tiene tanta distribución topográfica, es más difusa la inervación dolorosa, por eso nos indica es mal localizado, puede ser un dolor difuso, exactamente, no nos dice un punto que le duela, y se refiere mucho a la superficie corporal. Es un dolor sordo, es decir, que no se localiza muy bien, ¿no? Mal localizado. Puede tener una periodicidad periódica y características cólicas. Esto quiere decir, empieza, aumenta un poco, disminuye, desaparece. Otra vez empieza, aumenta un poco, disminuye. Esto sí va a tener muchas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene asociaciones reflejas motoras y vegetativas. Puede haber quietud con contracción muscular, ¿no? Movilizaciones también. Entre los músculos también van a generar asociaciones. Por ejemplo, cuando hay dolor intestinal, los músculos se contraen, se contracturan, ¿no? Manifestaciones viscerales nos indica como bradicardia, por ejemplo, ¿no? En el caso del miocardio, puede haber hipotensión, puede haber náuseas y vómitos asociados al dolor de tipo visceral. En el dolor neuropático, entonces, un dolor en ausencia de lesión tisular, entonces no hay daño ni somático ni daño visceral. Puede haber daño o una disfunción a nivel de las fibras nerviosas. Dolor en áreas de menor sensibilidad, un dolor espontáneo o paroxístico, ¿no? Que continúa cada cierto tiempo. Puede acompañarse de alodinia, hiperalgesia, disestesias, hiperpatías. Y puede haber respuestas pobres al uso de opioides. Entonces puede haber signos relacionados sensitivos como hipoestesia, hipoalgesia, ¿no? Y fenómenos positivos como hiperestesia, distesia, parestesia. Esto entonces como tareita para esta semana, especialmente para mi grupo, entonces vayan averiguando qué significan estas palabritas, ¿no? Entonces lo vamos a discutir en la clase, ¿no? Hiperpatía, alodinia,
vasoconstricción, ¿no? Hiperhidrosis, piloerección, hidrosis, anhidrosis. ¿Listo? Entonces, una pequeña tarita para la siguiente semana. Luego tenemos también estímulos, nos indica parálisis y fasciculaciones. Muy bien, esto simplemente como, bueno, es decir, una idea, pero normalmente esto ya lo van a desarrollar más en lo que es la parte de farmacología, ¿no? Entonces tenemos para estos dolores ya, podríamos decir, neuropáticos, lo que es el uso de ciertos medicamentos como amitriptilina, venlafaxina, uso de anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, lidocaína tópica. Luego, segunda línea, analgésicos opioides, tramadol, codeína, capsaicina tópica. Tercera línea, bupropión, paroxetina. Y también anticonvulsivantes, topiramato, ácido valproico, lamotrigina. Esto, por ejemplo, en esto del COVID, hay pacientes que se han quedado con un dolor difuso. Entonces han ido tomando alguno de estos para poder aliviar lo que es ese dolor que se ha quedado luego de haber pasado por lo que es la infección. Bueno, entonces ya vamos acabando, unos minutos más de paciencia, por favor. Tenemos lo que es dolor somático, que es el dolor que se origina en piel y en músculos, dijimos, articulaciones, ligamentos o huesos, y es por la activación de los nociceptores. Y estímulos mecánicos, térmicos e inflamatorios. Entonces, por ejemplo, que tenemos ahí, ¿no? Uno que está pinchando el dedo va a tener un dolor somático. Luego el dolor visceral, que es el dolor por órganos internos, aunque nos indican no todas las vísceras son sensibles. Por ejemplo, el hígado en sí no es sensible, pero su cápsula sí. Entonces, de ese punto se genera el dolor. Lo mismo los huesos, ¿no? Los huesos no son sensibles, pero el periósteo sí. Entonces ahí sí genera el dolor. Este dolor visceral puede ser agudo o puede ser crónico. Hay activación también de nociceptores por distensión, por ejemplo, del músculo liso. Puede haber dolor por inflamación o por hipoxia, ¿no? Lo que es la isquemia es un elemento que genera fácilmente dolor, ¿no? Lo que son las vísceras. En el corazón generalmente tenemos este tipo de dolor, ¿no? El dolor anginoso. Muy bien, aquí tenemos la relación de lo que es el dolor visceral, o perdón, el dolor visceral con lo que es el dolor cutáneo y lo que son las proyecciones cutáneas del dolor visceral. Tenemos por una parte lo que son las fibras nerviosas viscerales, entonces estas provienen del intestino, lo que es corazón, todo lo que son los órganos internos también. Y tenemos las fibras nerviosas del dolor, pero cutáneas. Entonces, ambas van a llegar, ¿no? Por las fibras nerviosas hasta el asta posterior, hasta dorsal de la médula espinal. Y como ustedes pueden ver, cuando van llegando a lo que es el asta posterior, existe una intercomunicación entre las dos vías, ¿no? La vía visceral y la vía de fibras nerviosas cutáneas. Entonces, esto hace que cuando se vaya transmitiendo el dolor, ¿no? Cuando se vaya haciendo la decusación, el dolor visceral se acompaña también de una proyección cutánea de ese dolor. Por ejemplo, si el corazón sufre un proceso de isquemia, entonces, como pueden ver, se va a generar, ¿no? Una proyección de dolor que va a abarcar todo lo que es el hombro, brazo, incluso antebrazo, de lo que es el lado izquierdo, ¿no? Entonces, muchas veces la angina de pecho tiene irradiación hacia lo que es el hombro izquierdo. Y dependiendo también del grado de interconexión que exista, puede haber también proyección o irradiación hasta el brazo o al antebrazo izquierdo. Entonces, eso es lo común. Dolor anginoso con irradiación al hombro izquierdo. De la misma manera, otros órganos también, como pueden ver, tienen esta irradiación, ¿no? El estómago puede irradiarse hasta el tórax, ¿no? Más o menos la altura del corazón. Como ustedes saben, el corazón se encuentra por encima del diafragma y la punta llega hasta el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces, alrededor de todos esos lugares se encuentra el corazón.
Y cuando existe, por ejemplo, procesos de gastritis o alguna úlcera, entonces el dolor puede irradiarse hasta ese punto y dar la sensación de que el paciente tiene angina. Pero si no vemos esa irradiación a hombro, ya dudamos. Entonces, solo es un dolor en epigastrio con irradiación hasta lo que es el área cardíaca, entonces podemos deducir que el dolor es de estómago o hay un proceso de lesión a nivel del estómago. El hígado y la vesícula biliar también es un dolor, si bien está en el punto cólico, tiene irradiación, no sé, no está en la imagen, pero tiene irradiación en cinturón, que quiere decir que se va a la espalda. Entonces es un dolor típico, ¿no? Del hígado y más que todo la vesícula biliar, ¿no? Un dolor en cinturón se llama. Y así pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo se irradian algunos dolores. Y eso se debe justamente a esa conexión que existe entre las fibras nerviosas viscerales y las cutáneas, justo cuando están llegando al asta posterior de lo que es la médula espinal. Muy bien, aquí en el otro dibujito también vemos justamente eso, ¿no? Cómo las dos vías de la piel, las fibras nerviosas de la piel, llegan y en este punto casi están juntas, ¿no? En el asta posterior. Muy bien, otra forma de reconocer dolor somático, entonces un dolor superficial, porque afecta la piel, el músculo, puede ser también profundo en articulaciones, tendones y huesos, ¿no? El periósteo principalmente. Los nociceptores están siempre involucrados, ¿no? Para este tipo de dolor somático. Es bien localizado porque tiene una buena distribución topográfica y como llega en el área somatosensitiva, entonces se pueden localizar fácilmente. Es descrito como un dolor pulsátil y un dolor intenso, ¿no? Entonces, duele intensamente en un principio, luego va reduciendo y es de tipo pulsátil. El dolor visceral involucra nociceptores de músculo liso y en órganos huecos, que son sensibles al estiramiento, ¿no? Entonces, generalmente lo que es el estiramiento genera este tipo de dolor. También cuando disminuye el oxígeno, cuando hay una isquemia, también genera dolor o procesos inflamatorios. Este dolor es usualmente referido, nos dice, es decir, que tiene irradiación o es referido a una parte externa de la piel, ¿no? Como les decía, en el caso de las anginas, tiene irradiación hacia el hombro izquierdo. Es pobremente localizado. El paciente nos dice exactamente el punto con un dedo donde le duele. Generalmente nos señala una área, ¿no? Un espacio o una superficie en el cuerpo donde le duele. Es un dolor vago, es un dolor difuso, puede estar asociado con otros síntomas autónomos, como ser la palidez, la sudoración, puede presentar náuseas, cambios en la presión sanguínea, presión arterial, la frecuencia cardíaca. Según la duración, los dolores pueden ser agudos, no suelen durar más de lo que tarde en resolverse, nos indica la lesión causante, ¿no? Entonces, dura hasta que la lesión que lo ha causado ya empiece a remitir o desaparezca, ¿no? Un tiempo que se nos da es menos de 3 a 6 meses, ¿no? Hay lesiones que pueden tener una duración un poco mayor, por eso generalmente se da este tiempo, aunque normalmente es cuestión, cualquier contusión leve iría pasando, ¿no? A los minutos simplemente. Hay una importante función fisiológica, ¿no? Porque este tipo de dolor nos avisa, ¿no? Para poder preservar la homeostasis. Se inicia por estimulación nociva, somática o visceral y se mantiene, nos indica por la liberación de sustancias algógenas. Entonces, todo lo que hemos dicho, ¿no? La brancina, lo que es la sustancia P, lo que es los hidrogeniones, potasio, todo eso, mientras permanezcan, entonces se va generando este dolor. Bueno, ahí tenemos un ejemplito, ¿no? Una persona accidentalmente se pincha con una espina y empieza lo que es la transmisión de este dolor agudo. El dolor crónico, en cambio, tiene una duración mayor a los 6 meses, ¿no? Puede estar años con una persona. Se mantiene a pesar que la causa que lo produjo haya desaparecido. Y esto tiene un componente, podríamos decir, nervioso. Ya no cumple una función biológica defensiva, sino simplemente es una disfunción también que se produce en el sistema nervioso central o puede también deberse a enfermedades crónicas. Uno de estos es el cáncer, por ejemplo. Existe actualmente no una, digamos, una especialización en lo que es el tratamiento del dolor. Y esto surge porque hay pacientes que pese a que ya están sin tratamiento contra el cáncer, presentan un dolor crónico que les dura años y les genera sufrimiento y angustia durante años. No pueden dormir, estudiar, realizar sus actividades por ese dolor constante. Imagínense ustedes, se han lastimado alguna vez, se han caído, entonces imaginen ese dolor o imagínense el dolor de las personas que han tenido caries dental, que les acompañe el resto de su vida, ¿no? Entonces, básicamente les genera un sufrimiento
constante, no podrían ni siquiera dormir, ¿no? Por ese dolor. Entonces, por eso hay esa especialización, ¿no? Generalmente los anestesiólogos lo van haciendo, lo que es la medicina del dolor, para justamente tratar este tipo de problemas crónicos. Muy bien, entonces aquí tenemos otra tablita para diferenciar, ¿no? Mecanismos de producción en el dolor agudo, lesión súbita corta, en cambio en el crónico es una lesión tisular crónica. Es decir, ahí el cáncer, por ejemplo, es uno de ellos. La temporalidad menor de 6 meses, agudo, y mayor de 6 meses en el crónico. La sedación no es deseable en el agudo porque es algo que va a desaparecer cuando ya se cure la lesión. El dolor crónico debe evitarse, ¿no? La sedación. Hasta que, bueno, la duración de la analgesia es hasta que pase el episodio agudo, ¿no? Entonces, pasa el episodio agudo y ya no se da analgesia. No puede estar semanas o días con analgesia. Y en el caso del dolor crónico, sí va a tener que acompañarse todo el tiempo posible con analgesia, va cambiando también de medicamentos para evitar lo que es la tolerancia. La administración de fármacos va a ser pautada, nos indica, va a ser estándar la vía de aplicación en dolor aguda y en el crónico hay que estudiar al paciente, ¿no? Para individualizar lo que es la aplicación. La medicación coadyuvante en el crónico sí, la dependencia y tolerancia es muy frecuente en el crónico porque el organismo va a habituarse al medicamento y lo va a destruir fácilmente y va a generar fenómenos de tolerancia, ¿no? Y en el caso de opioides va a generar fenómenos de dependencia. El paciente va a buscar. No sé si han visto esta serie del Doctor House. Pues ahí tenía dependencia, ¿no? El doctor. El componente psicológico no es importante en el agudo porque va a remitir, no va a generar más problema, pero en el crónico va a ser constante y muchas veces incluso el paciente trata de atentar contra su vida por todo el sufrimiento que le causa el dolor crónico. El estado emocional, obviamente, en un principio en el agudo es ansiedad, pero en el crónico ya genera depresión con el tiempo. Muy bien, entonces, según la topografía, el dolor puede ser en varias partes, ¿no? Cabeza, cuello, extremidades, en tórax, abdomen, región lumbar. Entonces, tienen este cuadrito que son justamente la ubicación de los dermatomas según las raíces nerviosas, ¿no? Todo lo que son nervios raquídeos y su distribución. Muy bien, vamos a ver este tipo de dolor que es, bueno, básicamente un síndrome doloroso que se presenta en la cabeza y parte del cuello. Tenemos las cefaleas. Entonces, estas cefaleas es algo constante. Muchas veces van a haber pacientes que van a venir, ¿no? Con cefalea. Entonces, puede deberse, nos indica, a procesos de irritación a nivel de senos peronasales. Entonces, el dolor se encuentra, nos dice, detrás de la frente y los pómulos, ¿no? Esto un poco para ubicarnos cuando el paciente nos habla de un dolor, para que sepamos más o menos a qué estructura corresponde, ¿no? Hay embrotes que pues el dolor se da alrededor de un ojo, nos indica. La tensional, entonces, como una banda que aprieta la cabeza. Y la migraña es una cefalea, pero que genera dolor, náuseas, ¿no? Tiene un componente también autónomo. Cambios visuales. Y este dolor, por ejemplo, de la migraña es un dolor interesante porque empieza con un estímulo, un trigger o un gatillante nos indica. Entonces puede ser una luz intensa, una luz parpadeante, algo, estrés, preocupación. Entonces empieza con los llamados fosfenos o acúfenos. Es decir, la persona en un principio va a ver puntitos brillantes en su campo visual o va a escuchar zumbidos o algún sonido. Y después de eso empieza el dolor. Y ese dolor lo va a acompañar incluso todo el día, ¿no? Un día y medio. No le deja estudiar o trabajar, ¿no? Esos son los dolores migrañosos. Otros tipos pueden ser dolores faciales, dolores de oído, dolores bucales, ¿no? Que esto ya tenemos unos profesionales netamente dedicados al dolor bucal, ¿no? Que son nuestros colegas los odontólogos. Dolores oculares también. Y bueno, la cefalea entonces es un dolor de cabeza, ¿no? Y está influido por factores como la tensión muscular, problemas vasculares o respuestas idiosincráticas del organismo al estrés. Entonces, algunas personas responden al estrés con dolor. También por el consumo de sustancias o algunos trastornos médicos, por ejemplo, pueden ser algunas arterias que estimulan al nervio trigemino y este genera dolor. Las cefaleas dependen en gran medida del tipo específico, ¿no? Entonces, ustedes en neurología van a desglosar todo lo que son las cefaleas. Entonces, ahí van a hablar de cada uno, también su presentación, lo que es también su tratamiento. Muy bien, entonces las cefaleas tensionales nos dice pueden ser primarias, pueden ser secundarias, ¿no?
cefaleas tensionales, por migraña, pueden ser por alteraciones del trigémino, pueden ser teusígenas, esfuerzo o sobreesfuerzo físico, por estímulos de frío, crioestímulos, hipnicas durante el sueño, imagínense cefalea durante el sueño, ¿no? Secundarias por traumatismos, trastornos vasculares, ¿no? Aneurismas, hay que tener mucho cuidado con estas, ¿no? Hipertensión craneal, ictus, consumo o síndromes de abstinencia. Esto va a ser importante en personas que toman mucho alcohol o medicación y llegan a un síndrome de abstinencia. Infecciones como la meningitis, eso también es importante porque ha habido brotes, ¿no? De meningitis. Trastornos mentales, tipo psiquiátricos, psicógenos y de otro tipo, ¿no? Que no están dentro de estos. La neuralgia del trigémino es una afectación poquito, digamos, no es muy frecuente, pero cuando se presenta al paciente lo deja sin vida, ¿no? Entonces es una irritación de cualquier parte de las ramas o del recorrido de lo que es el nervio trigémino. Entonces puede ser, no, tenemos tres ramitas, ¿no? El oftálmico, el maxilar y el mandibular. Entonces en algún punto hay una irritación de estas ramas y esto va a generar dolor que va a abarcar toda la hemicara, ¿no? Y eso es lo fregado del trigémino. Como es básicamente el único nervio que se encarga de la inervación sensitiva, entonces cuando se estimula, manda información dolorosa de todo lo que es la hemicara. Entonces es paroxístico, empieza, disminuye. En el área inervada o en lo que es la región inervada por este nervio, ¿no? Es un dolor de tipo neuropático y es crónico, ¿no? Entonces va a tener exacerbaciones en ciertos puntos. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, una escala, es la escala EVA para evaluación del dolor, entonces lo clasifica en dolor leve de 1 y 3, dolor moderado 3, 7, dolor severo 7 a 10, ¿no? Y nos indica que se puede asociar con la administración de medicamentos. Aquí tenemos una escalerita que es la escalera analgésica de la OMS, ¿no? Dolor leve, entonces generalmente los analgésicos comunes, ¿no? Que están dentro del grupo de los AINE. Dolor moderado, entonces ya opioides. Esto de los opioides hay que manejarlo siempre con mucho cuidado, con pinzas, porque generan dependencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El más básico de estos va a ser el tramadol. Y dolor grave, ya opioides potentes y coadyuvantes. Los coadyuvantes han visto en la lista que les he mostrado anteriormente. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por su atención. Voy a revisar si han puesto alguna pregunta. Recording stopped. Muy bien, entonces nos dice una fractura. Sí, bueno, sí, en este caso puede haber, nos dice nuestro compañero Juan, una fractura con compromiso de la fibra nerviosa. Sí, por un lado teníamos el dolor somático por la lesión de la piel y el músculo. Y posteriormente, cuando digamos ya se haga la sutura y reparación de tejidos, puede continuar el dolor, que sería ya un dolor neuropático por la lesión a la fibra nerviosa. Entonces, generalmente, cuando hay estos casos, ¿no? De traumatismos, fracturas, entonces el paciente luego de la operación, luego ya que los tejidos se han reparado, sigue sintiendo dolor. Entonces, en este caso sería ese dolor neuropático por el compromiso del nervio. En el caso de los dolores neuropáticos, entonces están los coadyuvantes, ¿no? Opioides más coadyuvantes. Entonces, se puede dar un opioide y algún coadyuvante si es que el opioide no está dando resultado. Las migrañas no está totalmente esclarecido, pero las teorías generalmente nos dicen que es por un estímulo. Puede ser, por ejemplo, decir un dolor, no un dolor, sino un estímulo eh, auditivo, un estímulo visual, por ejemplo, una luz fuerte, una luz parpadeante, el estrés, y esto genera lo que es primeramente los pródromos. Estos pródromos es lo que les decía, los fosfenos, que son puntitos brillantes que aparecen en el campo visual, acúfenos, o zumbidos o sonidos los sonidos que escucha la persona, y posteriormente empieza el dolor. Entonces, si no hay estos pródromos, puede ser una cefalea, ¿no? Por otra causa. Pero si tienes pródromos, son migrañas.
Como les digo, puede ser ese estímulo que genera justamente una alteración en la transmisión del dolor y empieza, ¿no? Lo que es la migraña. Otra característica de la migraña, entonces, que no cede fácilmente con los analgésicos. Normalmente las personas que sufren migraña, muchas de ellas son hereditarias, entonces su papá lo ha tenido, el abuelo, entonces ya les dicen, no, hijito, vas a tener migraña, entonces este es tu medicamento, ¿no? Y generalmente se usa ergotamina con cafeína y algún analgésico para el tratamiento de sus migrañas. Como dice, la persona altera la transición del dolor. Esa no le entiendo muy bien cómo sería. Doctor, ¿me escucha? La edad, doctor. La edad. Bueno, las fibras nerviosas están, digamos, trabajando en todas las edades. Lo único es que cuando uno ya es mayor, entonces es más consciente, ¿no? Que por más que, digamos, llore o se queje, el dolor va a continuar. En los niños no, ¿no? Se les duele o se lastiman, entonces a todo pulmón lloran o pueden gritar, ¿no? Para que se les atienda. Lo que sí, mucho depende de lo que es la producción de sus analgésicos propios, ¿no? Sus opioides naturales, ¿no? Las beta-encefalinas o las beta-endorfinas. Entonces, si producen una buena cantidad, el dolor no va a ser muy intenso. Aló, doctor, ¿puedo hacer una pregunta?